buenas, Patria Grande, Zurda y Plurinacional. Somos Laura Arroyo y Saci Alejandre para resumir algo de lo más resaltante de esta semana en nuestra querida Latinoamérica. Y como no podía ser de otra manera, empezamos en Venezuela, que este domingo celebra elecciones en las que si gana el candidato opositor Edmundo González Urrutia, sería un avance importante de la ultraderecha en la región. En estos comicios se presentan 10 candidatos, aunque las dos principales candidaturas son las que lideran Nicolás Maduro por el oficialismo y Edmundo González por la extrema derecha. Urrutia se vuelve candidato después de que el Tribunal Superior de Justicia condenó a 15 años de inhabilitación a María Corina Machado, la líder de la oposición, por apoyar el golpe de Estado de Juan Guaidó y las sanciones de Estados Unidos contra la soberanía económica del país. La oposición lleva varias semanas dando señales de no querer reconocer los resultados electorales si nuevamente gana el chavismo. De hecho, la Plataforma Unitaria Democrática, que es así como se llama la organización opositora, se ha negado a firmar el acuerdo de reconocimiento de resultados que ha propuesto el Consejo Nacional Electoral al inicio de la campaña. Dentro de la maquinaria de propaganda que controla la ultraderecha venezolana, gracias a medios de comunicación extranjeros posicionados a favor de Washington o directamente en Washington, la oposición lleva semanas difundiendo encuestas elaboradas por centros de estudios de su órbita que niegan toda posibilidad de triunfo a Nicolás Maduro. El hijo de Nicolás Maduro, entrevistado por El País, un periódico español posicionado con la derecha venezolana, ha dejado claro que el chavismo reconocerá los resultados electorales sean cuales sean. Nicolás Maduro Guerra, diputado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela en la Asamblea Nacional, ha subrayado en esta entrevista que si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición. Las elecciones vienen marcadas por una notable mejoría de la economía venezolana. Según el FMI, la economía venezolana será la que más crezca este año, por encima del 4%. Estos datos contrastan con el retroceso del 3,5 puntos del PIB argentino tras la llegada del ultraderechista Javier Milei. La inflación sigue siendo alta, pero se sitúa en su mejor dato en los últimos 39 años. Los buenos datos económicos se asientan en el crecimiento del consumo interno, la buena salud de la minería y el sector petrolero, la transformación de alimentos y la producción farmacéutica. El sector petrolero, buque insignia de la economía del país y motivo por el que Estados Unidos desea controlar la soberanía económica venezolana, produce 820,000 barriles, 70,000 más que hace un año y un 20% por encima de lo que producía hace 2 años. Todo ello a pesar de las 930 sanciones coercitivas de Estados Unidos, que ahora en algunos aspectos se han visto aligeradas por la necesidad estadounidense tras la guerra de Ucrania y el boicot al sector energético ruso. El presidente de Venezuela y candidato del Partido Socialista Unificado, Nicolás Maduro, ha cerrado la campaña en Zulia en un multitudinario mitin. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente del pueblo, hijo de Hugo Chávez, y le pido el voto a los zulianos y a la zuliana para triunfar, para que triunfe la paz. Como hemos comentado antes, el candidato opositor es Edmundo González Urrutia. En realidad, este ex diplomático de carrera es un gran desconocido y su llegada al liderazgo de la opositora Plataforma Unitaria Democrática se debe a una cuestión de utilidad burocrática después de que María Corina Machado no se pudiera presentar por su participación en el intento de golpe de Estado de Juan Guaidó en 2019. A pesar del perfil moderado con el que se promociona a Edmundo González, la realidad es que es un viejo conocido de la derecha venezolana que se ve obligado a defender cuestiones sociales por la hegemonía social y cultural del chavismo. El programa económico de la oposición venezolana se referencia en el tacherismo, en el libre mercado y en lo que María Corina Machado llama capitalismo popular, que no es otra cosa que la defensa de la propiedad privada por encima de los derechos fundamentales de los venezolanos. No lo sabremos nosotros los peruanos. En materia internacional, Edmundo González Urrutia se muestra contrario, en línea con la ultraderecha regional, a los intentos de integración como el de Mercosur o UNASUR. La propuesta que nosotros hemos venido haciendo es esa, recuperar la democracia, recuperar las instituciones y que nosotros podamos hacer un gobierno distinto, donde el presidente no grite ni insulte. Detrás de Edmundo González Urrutia, sin embargo, está María Corina Machado. A Maduro ya lo derrotamos en las calles, en los corazones, lo derrotamos espiritualmente. Este domingo vamos a ratificar, a proclamar nuestra victoria. La semana que viene les contaremos lo que ocurre en Venezuela este domingo. Cruzamos la frontera de Venezuela por el oeste y nos vamos hasta Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha sancionado esta semana la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros, las novilladas y el rejoneo.
La iniciativa No Más Olé ha contado con amplio apoyo popular y una oposición de sectores minoritarios pero poderosos en la sociedad. Con la prohibición de la tauromaquia ya son solo 7 países en el mundo donde es legal las corridas de toros, una herencia del pasado colonial español. Así, además de en España, las corridas de toros siguen siendo legales en Ecuador, Francia, México, Perú, Portugal y Venezuela. En estos momentos, en España existe una iniciativa legislativa popular que trata de recoger 500.000 de firmas para tramitar la prohibición en el Congreso de los Diputados. El presidente Gustavo Petro ha remarcado que con la prohibición de la tauromaquia se defiende la vida frente a la barbarie. Esa es la pasión de una minoría, ¿por qué no se le respeta? Dijo alguna vez la Corte Constitucional. Es una minoría y es una cultura. Puede que tenga ancestralidad, pero no se puede, menos la justicia, decirle al mundo que es cultura matar por diversión los seres sintientes, los seres vivientes. La ley sancionada en Colombia contempla también procesos de reconversión económica y social para los sectores y territorios que están sostenidos por la cría del toro bravo y de la tauromaquia. De Colombia vamos ahora a Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha sacado reservas de oro del Banco Central para enviarlas a instituciones bancarias en el extranjero. El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, no ha detallado cuánto oro ha sacado el gobierno de las reservas del Banco Central ni a dónde ha sido enviado. En una entrevista en el diario La Nación, Caputo ha defendido la operación, un auténtico tabú en un país marcado por las consecuencias del corralito de hace 2 décadas. El ministro de Economía considera que este movimiento es muy positivo porque reportará beneficios en otros bancos extranjeros. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri, del que Caputo también fue ministro de Economía, giró 11.000 kilos de oro por valor de unos 450 millones de dólares para generar rentabilidad en el exterior. La medida ha sido muy criticada por la oposición, por el sector bancario nacional y por economistas que apuntan que lo que debe hacer el Estado es acumular reservas. A pesar de las críticas, el ministro de Economía ha defendido la operación de sacar las reservas de oro de Argentina. Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo. Viajamos ahora a Brasil, donde el presidente Lula ha presentado la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza dentro de la presidencia brasileña del G20. La iniciativa se marca como objetivo eliminar la pobreza extrema para el año 2030 y establecer un itinerario para obtener recursos y conocimientos para implementar las políticas públicas necesarias. Entre estos recursos estaría un impuesto global a la riqueza. En la presentación del documento, que ha tenido lugar en Río de Janeiro, han participado presidentes de bancos multilaterales, agencias de la ONU, autoridades internacionales y ministros brasileños. Según el mapeo de la ONU, 1 de cada 11 personas que habitan el mundo no tuvo suficientes alimentos en 2023. El informe de Naciones Unidas apunta que los países más pobres no han vuelto todavía a niveles anteriores a la pandemia del COVID-19. Por continentes, la situación más grave se encuentra en África, donde el 20,4% de su población vive en la pobreza extrema, frente al 8,1% de Asia y el 6,2% de Latinoamérica. El informe de la ONU sitúa a nuestra región como una de avances en la lucha contra el hambre por los mecanismos de la protección social. La ONU destaca que Latinoamérica ha avanzado especialmente en la alimentación infantil a los menores de 5 años, la lactancia materna y la mejoría en el retraso infantil por raquitismo. Para Lula, el hambre es la principal agresión contra la libertad. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador. Ningún tema es más actual y más desafiante para la humanidad. No podemos naturalizar tal disparidad. El hambre es la más degradante de las privaciones humanas. Es un atentado contra la vida, una agresión contra la libertad. Uma agressão à liberdade. Ojalá que esta estrategia de Brasil tenga el mejor de los éxitos. Existen los recursos, los alimentos y los mecanismos para eliminar el hambre en el mundo. Nada es más urgente.
Y ahora nos vamos a Ecuador, donde la llegada del presidente Daniel Noboa no está siendo capaz de corregir los problemas de la economía. Ecuador entró en recesión por segundo trimestre consecutivo, empujado por la caída de la producción petrolera después de años de políticas neoliberales. Así lo ha revelado el Banco Central de Ecuador, que apunta a la caída de la producción petrolera, la disminución del consumo interno, la dificultad de acceder a crédito y la mala salud del mercado laboral como ingredientes de la crisis económica que vive el país. La economía de Ecuador lleva más de 2 años en retroceso y se traslada en todos los componentes del PIB, en las inversiones y en las exportaciones de una economía dolarizada que es muy dependiente de la entrada de capitales extranjeros. La disminución de la producción petrolera se debe a la baja inversión del Estado en las infraestructuras petrolíferas que han provocado daños en la principal tubería que transporta el crudo para la exportación. La desaparición del Estado ha provocado que solo en junio se hayan dejado de exportar casi 100.000 barriles diarios de petróleo, un dato que permite ver la gravedad de la situación. 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas están desempleados o tienen un trabajo por debajo del umbral de la pobreza. El informe del Banco Central de Ecuador apunta también a que las políticas neoliberales llevadas a cabo por el anticorreísmo son las culpables de que se hayan dejado de construir y mantener hospitales, hidroeléctricas, escuelas, carreteras, puertos y sistema de riego. Esta misma desaparición del Estado es lo que ha provocado que Ecuador haya pasado de ser uno de los países más seguros de América Latina a ser el segundo con más criminalidad. Con este resumen nos despedimos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo formato para agosto. Cuiden siempre a la patria grande para que nuestra región tenga soberanía económica, independencia y siempre justicia social. Sean felices.